Nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, tumba las negras intenciones de la oposición y es más, exhibe en lista de todos estos prianistas, de todos estos chayoteros, comentócratas que últimamente han arremetido en contra de la Cuarta Transformación. Como ya no pudieron ni con el chayote, ahora recurren a los bots y quieren entrar a la conferencia de prensa matutina. Por eso la presidenta responde a esta solicitud del PAN para tener derecho de réplica en la mañanera. Señaló que se pueden garantizar sus propias información. Es más, pueden hacer hasta sus propias conferencias, como lo hacía Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata presidencial del PRIAN, que se encanijaba cuando le decían que era la candidata del PRIAN. Pues que den su conferencia de prensa. Ahí puede haber una buena réplica. Ellos argumentan que sobre todo estarían pensando en derecho de réplica sobre hechos falsos únicamente, no opiniones, sino hechos falsos o datos que ellos consideren. Ellos también tienen acceso a los medios, tienen acceso a las redes, son funcionarios públicos porque pertenecer a la Cámara de Diputados, de senadores o ser funcionario público de un partido político, pues utiliza recursos públicos. Al utilizar recursos públicos, pues eres un servidor público, un funcionario público. Entonces ellos tienen acceso, pues a las redes tiene acceso cualquier ciudadano y a los medios de comunicación pues pueden convocarlos a través de sus fracciones. El ejercicio de la mañanera es un ejercicio de información y de debate público, de debate de ideas y de acciones y de información permanente de lo que hace el gobierno. Y vamos a seguir con las mañaneras y vamos a seguir con el debate público. Y vamos a seguir con el derecho de réplica, porque sí hay mucha noticia falsa. Y todos pueden hacer el mismo ejercicio. Tiene su chiste sostener todos los días una conferencia de prensa. Bueno, eso sí dice la presidenta. A ver, no es cualquier cosa, no es pararte nomás enfrente de un micrófono, hablar de lo que se te venga en gana. Hay que saber responder. Hay que preparar la información. Hay que estar todos los días informados de lo que sucede. Jorge Romero responde por qué debería haber derecho de réplica en la conferencia de prensa matutina. El dirigente del PAN aseguró que el Congreso, que su partido está a favor aseguró desde el Congreso que su partido está a favor de los derechos de las audiencias y dijo que la mañanera también debe someterse a los mismos lineamientos cuando la presidenta Claudia Sheinbaum da opiniones que hace pasar por la verdad. O sea, no sé si usted recuerda cuando en su momento quisieron censurar la conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es más, incluso hasta el INE proponía que no se llevara a cabo la conferencia de prensa. Y ahí sí no decía nada. Ahí sí decía que el INE no se toca. Bueno, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, que encabeza este espacio en Palacio Nacional que se llama Derecho de Réplica, donde se desmienten las noticias falsas, filtró unas fichas de figuras públicas y emisores políticos que salen comúnmente a desmentir. Entre ellos Alessandra Rojo de la Vega, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Ricardo Salinas Pliego, salieron a encanijarse. Es más, fueron hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar una queja porque exhibieron a los mentirosos. Bueno, aquí está lo que dice Jorge Romero, que por eso quieren este derecho de réplica a través de la conferencia. Soy Dani Santoyo, regáleme su like, suscríbase y píquele a la campanita de las notificaciones para que la plataforma les avise cuando tengamos videos disponibles. Veamos y escuchemos qué era lo que dice el dirigente del PAN. Estamos a favor de los derechos de las audiencias, no de la censura y jamás lo estaremos. Pero también hoy lo venimos a decir. Si tan preocupados están por los derechos de las audiencias, bueno, pues empecemos por reconocer que si hay un espacio comunicativo absolutamente desproporcionado, es el de la mañanera. La mañanera desde hace 8 años es un show de televisión. A eso equivale. Es un show con toda la cobertura, con todo el aparato del Estado,
con transmisión en vivo, en donde de verdad alguien en su sano juicio, hasta el más morenista se lo preguntamos, ¿en verdad no creen que es un espacio en donde no se han vertido opiniones? A ver, es un ejercicio de información, no de debates ni de opiniones de la oposición. Les digo, la presidenta dice, tiene su chiste sostener todos los días una conferencia de prensa. Esto ante la petición del PAN de tener derecho de réplica en la mañanera, la presidenta respondió que sus legisladores pueden realizar sus propias conferencias de prensa. Bueno, Lili Téllez sale a acusar en tribuna que la presidenta busca aprobar la censura porque se desfondó en las encuestas y que porque quieren censurar a TV Azteca. Años que la señora no está trabajando en Televisión Azteca y sigue defendiendo al señor Ricardo Salinas Pliego. La senadora del PAN, Lili Téllez, arremetió allí en el Senado contra la presidenta de la República, asegurando que esta propuesta para aprobar una ley censura responde a una medida desesperada tras haberse desfondado en las encuestas, cuando la presidenta es muy evidente que sigue estando con una aprobación superior al 70%, me atrevería a decir yo que incluso con un 80%. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos defendemos y apoyamos el mandato de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué tanto ha fallado la propaganda estilo nazi que sigue Sheinbaum, que con todo el poder para manipular y engañar a través de darle dinero a medios, a través de los canales del Estado que nadie ve? ¿Qué tanto han fallado? Pues lo que dice la realidad, la gente no les cree. Precisamente Sheinbaum, la censora Sheinbaum, pretende aprobar la ley censura cuando se desfondó en las encuestas serias. Ese está claro el momento. Cayó en las encuestas precisamente porque los mexicanos saben que ella aceptó el narcopacto para llegar al poder, porque los mexicanos saben que los de Morena pues son un narcopartido. En el momento en que los mexicanos empiezan a darse cuenta, Sheinbaum quiere censurar al único medio público de alcance nacional que es TV Azteca. Bueno, señora Sheinbaum, usted siga con sus mañaneras y que TV Azteca siga exponiendo la verdad. No ataque, censora Sheinbaum, a los mexicanos que quieren ver TV Azteca. Usted ya perdió, con todo lo que tiene ya perdió, porque es una narcopresidente y así pasa la historia. Ahora, censora Sheinbaum, deje que los mexicanos sigan viendo lo que quieren ver, que es la verdad, la búsqueda de la verdad. Es que más bien como TV Azteca está perdiendo el rating, por eso quieren recurrir a mentir a la conferencia de prensa matutina. Es más, la presidenta descarta sanciones por noticias falsas, porque también salían a decir esto, que la presidenta quería sancionar por las noticias falsas. Presentó incluso una encuesta donde se le preguntó a la ciudadanía si debería sancionarse los medios que busquen engañar a sus audiencias con información falsa. Y el 79% de los encuestados dijo que sí, que debería ser necesario sancionar a los medios de comunicación mentirosos, a los medios de comunicación que comparten noticias falsas. Me sorprendió, la verdad. Vean nada más. Fíjense la pregunta. ¿Usted cree que el gobierno debe sancionar a los medios de comunicación que busquen engañar a las audiencias con información falsa o no? Sí, 79%. Bueno, nosotros ni siquiera estamos proponiendo sancionar por dar noticias falsas. No lo hemos propuesto porque el derecho de las audiencias lo único que dice es pon tu código de ética, y ten un defensor de las audiencias y recibe quejas. Eso es lo que dicen los lineamientos y la ley en esencia.
Bueno, aquí la pregunta es sancionar por noticias falsas. Nosotros ni siquiera estamos planteando sancionar por noticias falsas. Bueno, pero la gente miren lo que dice. Ahí está lo que dice nuestra presidenta. Luisa María Alcalde destapa red de amplificación de fake news. Hay 500,000 de bots, y comentócratas. La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, exhibió cómo opera este mecanismo de difusión de narrativas, de mentiras del conservadurismo, en donde aparecen personajes como Carlos Loret de Mola, Reina Aide, Carlos Alarraqui. Y según explicó, la primera fase de la creación de una noticia o narrativa falsa a través de los medios y los comentócratas conservadores originan un mensaje. De estos se encuentran principalmente 54 cuentas, o sea, el Universal, el Reforma, la Derecha Radio o comentócratas como Carlos Loret de Mola, Broso, Ciro Gómez Leiva o Carlos Alarraqui, 54 cuentas como estas. Y luego de ahí se encuentran personajes políticos como Alito Moreno, Jorge Romero, Marco Cortés, que se encargan de respaldar, de retomar y de politizar estos mensajes difundidos por los medios de comunicación. Ahí hay 32 cuentas. Y luego hay cuentas de ataques, en donde ya ahí comienzan bots de Estados Unidos, Argentina, España. Fíjense, de los estados de ultraderecha. Hay que ver de dónde o cómo se financian. Y finalmente están quienes difunden palabras como narcogobierno, régimen autoritario, huachicol, presiones externas, principalmente cuentas desde Estados Unidos. Así lo explicó la consejera jurídica Luisa María Alcalde a través de la conferencia de prensa de derecho de réplica. De hoy y por supuesto a los medios de comunicación en este ejercicio que ha decidido tener el gobierno para poder en un espacio con más tiempo tener una conversación directa sobre todos los dichos falsos que se mantienen cada semana en diferentes medios de comunicación, en espacios de redes sociales y también para poder explicar algunos fenómenos que se dan en las redes. El día de hoy habíamos hecho el compromiso y lo cumpliremos, que dedicaríamos el programa a hablar un poquito más sobre esta red de amplificación digital, que evidentemente está bien coordinada, que tiene diferentes niveles, quiénes participan, cómo participan y qué fenómeno finalmente es el que se da en nuestro país a partir de esta red. Entonces, bueno, ahí está. Se los voy a poner. Resulta que sacaron una lista de figuras públicas y emisores políticos. Permítanme ponérselas por acá en la pantalla. Esta lista es la que presentaba la consejera jurídica a través de la conferencia. ¿Quiénes están? Pues Alejandro Moreno, Alessandra Rojo de la Vega, Damián Cepeda, Felipe Calderón, Javier Lozano, Maru Campos, Rubén Moreira, Jorge Romero, Margarita Zavala, Santiago Tajada, Enrique de la Madrid, Gabriel Cuadri, Lili Telles, Lorenzo Córdoba, Marco Cortés, Ricardo Salinas Pliego, Ricardo Anaya, Vicente Fox, Chitl Gálvez, Claudio X González, Federico Dorin, Acosta Naranjo, por mencionar algunos, Kenia López Rabadán. Y luego, ante la exposición de esta lista, salen ofendidos quienes aparecen ahí, como la señora Alessandra Rojo de la Vega, que dice: sacan una lista con toda la fuerza del Estado detrás para exhibir a quienes pensamos distintos y decidimos alzar la voz. Y sí, es un honor estar ahí. Esto significa que no nos callamos, que les pusimos nombres cara a sus abusos de corrupción y a los delincuentes que protege este narcogobierno. Lo miserable es hacerlo en un país ensangrentado por la violencia, señalar desde el poder a quienes piensan diferente es peligroso y cobarde. Se pasaron años denunciando el autoritarismo y terminaron haciendo listas a sus críticos que rápido se convirtieron en todo lo que juraron combatir.
Pueden tener el poder y el aparato del Estado, pero nuestro silencio jamás. Y luego sale Jorge Triana, que no les bastó con exhibir una lista negra de los medios, influencers y periodistas, sino que también publicaron otra de políticos enemigos del Estado. Mientras el país se desangra, el gobierno más inmaduro y ridículo de la historia juega a los espías y hace listas de gente que les cae mal. Y compartía Felipe Calderón. Dice, agradezco mucho al partido gobierno seguir teniéndome tan presente. Es una honrosa distinción. Bueno, Margarín Zavala. No sabía que el partido oficial del gobierno, Morena, me había puesto en el cuadro de honor de los que Morena llama enemigos del Estado. Don Ricardo Salinas Pliego dice, oigan, una pregunta. ¿Yo no salí en el show de porquería? No veo mi nombre por ningún lado y eso, más que alegrarme, me encanija, dice el señor Ricardo Salinas Pliego. Pues hasta los que no salen se encanijan. Bueno, Gildo Garza, quien es un periodista, dice que ya presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja por estas acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Luisa María Alcalde contra periodistas, contra ciudadanos que ejercen su libertad de expresión. Y lo dice, ¿y qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Las concluye como asunto personal, que porque no investiga. Pues no, que querían ir a la conferencia. Pues no, que ese ejercicio de qué sirve. Pues no, que nadie los ve. Pues no, que pura desinformación. Pues ahí está la hipocresía de la derecha. ¿Cuál es su comentario? Escríbamelo a través del chat.